Buenas tardes para el Perú y el mundo desde los estudios de Mari Pérez Digital. Rafael Fallen con la mayor y mejor información. Subsidio de hasta el 20% para transportistas en Loreto. El gobierno anunció un subsidio de hasta el 20% por 3 meses para enfrentar el impacto del combustible. La medida incluye mototaxistas y transporte fluvial. La noticia es importante, pero ahora viene la decisiva, la parte decisiva. A ver quiénes van a calificar, desde cuándo se aplica y cuánto rebajará realmente el gasto diario del transportista. Nosotros vamos a estar comparando el anuncio con el precio que finalmente pague el ciudadano. Ya lo decíamos en Infoco 2026, que aquí ahora es el tema de qué cosa va a reglamentarlo, cómo se va a manejar. Pero esto es solo el inicio. Llegarán buenas nuevas. En otro ámbito de la información, la Municipalidad Provincial de Maynas y los transportistas manifiestan que el reto es aterrizar el beneficio. La Municipalidad Provincial de Maynas ha participado en una mesa técnica sobre la crisis del combustible. Con el porcentaje anunciado, la discusión cambia. Ya no basta hablar del subsidio, ahora hay que explicar el procedimiento. El transportista necesita conocer padrón, requisitos, puntos de atención y fecha efectiva. La pregunta es sencilla: ¿cómo llegará el 20% al bolsillo del conductor? De eso se trata precisamente estos días que ha solicitado la viceministra de Hidrocarburos. Me parece que la fecha tentativa ha sido 18 de septiembre, donde en realidad se estarían ultimando los detalles y donde se tendría que poner ya en marcha este apoyo, este subsidio por el alza del precio de los combustibles. En otro ámbito de la información, hemos recibido noticias en el sentido de que nos preguntan si el 20% será suficiente para el mototaxista. El valor real del subsidio se comprobará haciendo números, indudablemente, ya lo hemos dicho. Centro de Noticias, nosotros proponemos tomar como referencia precios de los grifos de Iquitos y calcular el ahorro diario y mensual de un mototaxista. Si el beneficio no se refleja en el surtidor, o sea, en el grifo, o exige trámites que dejan fuera al independiente, el anuncio perderá el impacto. El ciudadano necesita una respuesta medible, no solamente un porcentaje. Y aquí efectivamente lo que se viene, lo que va a suceder, y esto no tiene que ser sorpresa para ninguno, el hecho que se va a hacer un cierto procedimiento, se va a hacer un cierto empadronamiento, que van a requerir cierta información de quienes van a hacer uso de este subsidio. Que en consecuencia no nos llame a sorpresa si es que los choferes, los motocarristas, los patrones de las lanchas o de los microbuses o colectivos tendrían que llegar a hacer cola para presentar la información que el gobierno debería exigir. Ya no se habla indudablemente del subsidio universal, porque sería bastante dañino, a decir de muchos economistas. En otro ámbito de la información, el colegio Petronila Perea. Padres de familia dicen que el riesgo había sido advertido. Continúa la investigación por la muerte de un escolar en Iquitos. Ya sabemos, los padres de familia sostienen que habían advertido previamente sobre el riesgo de la estructura vinculada a la tragedia. Si existen documentos, será fundamental establecer quién los solicitó y qué acciones se adoptó. Nosotros desde nuestra trinchera vamos a tratar de identificar la información a efecto de poder informar los niveles de responsabilidad. Y nos llegará a determinar, indudablemente será el Ministerio Público y el Poder Judicial. En otro ámbito de la información, todavía el combustible sigue marcando la economía diaria en todas partes del mundo. Pensamos que es así. Tras el paro regional, el combustible continúa siendo el tema
que conecte el transporte, precios de alimentos y economía familiar. Nuestra tarea es comprobar si la medida que anunciada modifica precios y tarifas, porque tengan presente de que el subsidio todavía no ha salido, no se ha ejecutado, habrá un proceso previo y el pago no será anticipado, será posticipado y será a cambio de, o mejor dicho, sería a cambio de la presentación de cierta información. Y aquí es donde están las incertidumbres, dudas y problemas que empezarán a surgir poco a poco. Bien, en otro ámbito de nuestra región, las comunidades han fijado como fecha límite el 8 de septiembre como plazo para la existencia de la minería ilegal en sus ríos. Comunidades vinculadas a la cuenca del Nanay han colocado una fecha en el calendario, 8 de septiembre. Esperan respuestas concretas del Estado frente a la minería ilegal y advierte que podrían retomar medidas si no existen resultados. Debe hacerse el seguimiento, debe comenzar ahora operativo de vigilancia, control de combustible y presencia efectiva de las autoridades. Era lo que veníamos diciendo. Se conocen el número de dragas, se conocen su ubicación, pero no les pasa nada. Y cuando tiene que pasarla, de los cientos y pico de dragas, se incendia uno, se explota uno o dos y luego todo continúa. No se ha visto mayores trabajos en mérito a la lucha contra la minería ilegal. Lo decimos que es aquello que viene comentado. Luego se habrá labor de inteligencia, la Marina, la Capitanía de Puerto y las otras entidades que deben velar por la seguridad. Esperemos que tengan esa información y que cuando se tenga que aplicar, los resultados sean de manera contundente. Siempre en el ámbito de la minería ilegal, los pobladores del Nanay alertan sobre mercurio y piden atención del Estado. Esto ya ha dejado de ser noticia. Sin embargo, los pobladores de Diamante Azul que participaron en la movilización contra la minería ilegal denunciaron preocupación por su presencia o por la presencia de mercurio y por el deterioro de la cuenca. Sus declaraciones deben presentarse como testimonios y reclamos de la comunidad, mientras corresponde a las autoridades sanitarias y ambientales determinar técnicamente la magnitud de la contaminación. El Nanay es además una fuente vital de agua para Iquitos. Es un ser vivo que está siendo en realidad atentado permanentemente y no hay forma de poder detener este avance de estos delincuentes. ¿Qué cosa podemos esperar? Queda simplemente esperar, definitivamente. Y en otro ámbito de la información, la emergencia nacional en infraestructura educativa. El Ejecutivo ha declarado en emergencia la infraestructura educativa pública del país. La medida busca acelerar la reducción de brechas, mejorar el mantenimiento y ordenar la gestión de inversiones. Para Loreto, nosotros nos preguntamos, ¿cuántos colegios están identificados en condición crítica y cuáles serán intervenidos primero? El Ministerio de Educación tiene 30 días hábiles para preparar parte de la reforma normativa prevista. Ojo que hay que considerar que cuando se declara en emergencia toda la infraestructura a nivel nacional, el gobierno nacional está obligado a sustentar con recursos económicos a efecto de que se puedan realizar las modificaciones y los trabajos de manera inmediata. Y en Loreto hay un centenar de colegios que están inclusive que deberían haberse declarado inhabitables. Sin embargo, Dios es grande y todavía continúan abiertos. Tacna conmemora su 97 aniversario de su reincorporación al Perú. Tacna conmemora hoy 97 años de su reincorporación al territorio peruano. Es una fecha de fuerte significado histórico cívico, marcada por ceremonias y expresiones de identidad nacional. La efeméride permite cerrar el bloque nacional con una nota de memoria, resistencia y peruanidad. Sí que nos falta.
Y en el ámbito internacional el petróleo cae y apunta a cerrar la semana con pérdidas. Los precios del petróleo son rebajados este viernes y se encaminaban a cortar 2 semanas consecutivas de ganancias. Para Loreto la lectura es directa. Si la caída internacional se sostiene y se combina con el subsidio anunciado, debemos vigilar cuánto tarda en trasladarse al precio local del combustible. El mercado, sin embargo, sigue condicionado por la tensión con Irán. Y estas dos cosas son ciertas. La tensión en el Medio Oriente va a seguir y eso va a afectar el precio internacional. Sin embargo, aquí, ¿cómo lo vemos? Baja el precio, hay subsidios, debería irse todo a la baja. ¿En qué momento nos damos cuenta o en qué momento percibimos o usufructuamos de este apoyo o descuento de parte del gobierno nacional? Seguimos con la noticia internacional. Hormuz, la diplomacia busca reabrir una ruta clave del petróleo. Los esfuerzos diplomáticos se concentran en restaurar el tránsito por el estrecho de Hormuz. Irán aceptó elaborar condiciones para recuperar la navegación, mientras Qatar participa como mediador. Antes del conflicto, por esta ruta circulaba alrededor de una quinta parte del suministro mundial del petróleo. El tránsito todavía permanece muy por debajo de los niveles normales. Aquí hay que rezar y orar fuertemente para que este conflicto no siga atentando con nuestra economía. Y otra noticia que certifica la importancia, en realidad, la mitad del petróleo mundial proviene de países afectados por conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio internacional del petróleo continúa elevándose producto de bloqueos o de ataques entre estos países productores de petróleo, ya sabemos que el precio internacional subirá. Y nos corresponde definir o redefinir en todo caso cuál sería nuestra solución a los problemas de energía, de combustible. Un análisis de la Reuters estima que más del 40% de la producción mundial de petróleo procede actualmente de países afectados por conflictos. Esto explica por qué cualquier escalada militar puede trasladarse rápidamente a energía, transporte e inflación. Así que la idea central es simple: una crisis lejana puede terminar reflejada en el costo de vida local. Estas fueron las noticias más importantes por su impacto y por su cercanía. Agradecemos vuestra gentil audiencia. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches.